Hola, ¿cómo están? En este espacio de entrevistas CNN vamos a tratar durante esta jornada los riesgos que hay en la automedicación para adelgazar. Un tema que se ha vuelto popular y que lamentablemente se intensifica sobre todo después del invierno, cuando llega la primavera y el verano. Para eso también se va a desarrollar durante este segundo semestre un importante congreso en nuestro país. Vamos a estar hablando también de aquello. Estamos con el doctor Camilo Bosa, a quien le vamos a hacer todas estas consultas y también nos va a explicar, por supuesto, los riesgos que aquello conlleva. Doctor, muchas gracias por contactarse con CNN Chile. Hola, hola, ¿cómo estás, María Luisa? Muchas gracias. Doctor, partamos por lo básico, porque se tiende a pensar, quizás por aquellas personas que utilizan esta automedicación para adelgazar de manera más rápida, que esto es inocuo, pero no es así. ¿Cuáles son los riesgos principales que aquello conlleva, primero, para la persona que se automedica? Bueno, quizás un poco para darle un poco el contexto, hoy se ha producido una revolución con los nuevos medicamentos para bajar de peso porque por muchas décadas la obesidad es una enfermedad crónica compleja que de hecho hace muy poco que se reconoció como una enfermedad crónica y que básicamente no tenía tratamiento. Los únicos tratamientos que habían demostrado ser realmente útiles son las operaciones. Y claramente solo un 1% de las personas que tienen indicación de una cirugía para bajar de peso finalmente se operan. Y los medicamentos por mucho tiempo habían sido medicamentos que eran recetados en lugares medio oscuros, así unas mezclas de medicamentos y que la verdad es que no tenían, no se compraban así, eran recetarios magistrales. Hasta que aparecieron estos medicamentos nuevos de última generación que han sido muy revolucionarios porque primero tienen un efecto positivo, pueden tener un efecto para bajar de peso potente, pero también tienen efectos colaterales y por lo tanto tienen que ser medicamentos usados en un contexto multidisciplinario por un profesional calificado. Y cuando una persona accede a estos medicamentos sin ningún control, se expone a todos los efectos colaterales porque la verdad es que no había una evaluación previa, no han habido exámenes, no se sabe las condiciones de estos pacientes y la verdad es que todavía estamos aprendiendo. Ha sido tan la cantidad o la revolución de todos estos medicamentos que estamos aprendiendo. Ahora están apareciendo nuevos efectos secundarios que hay que irlos evaluando antes de hacer esta indicación. Y allí la recomendación, doctor, me imagino que es un especialista. ¿Qué tipo de especialista nos puede ayudar con la medicación? Porque sabemos también que, por ejemplo, los Bueno, nutricionistas no están facultados para entregar recetas, pero no sé qué especialistas se puede acudir. efectivamente, los medicamentos para bajar de peso, como cualquier medicamento por una enfermedad crónica, tienen que ser prescritos por un médico. Idealmente, los médicos que más tienen experiencia en los medicamentos para bajar de peso son los médicos nutriólogos, pero evidentemente otros médicos que tengan algún grado de formación en el tema de la baja de peso también los pueden indicar. En el caso nuestro, yo soy cirujano bariátrico, cirugía para bajar de peso, evidentemente tenemos experiencia y también los podemos indicar. Pero fundamentalmente es evaluar al paciente en su totalidad, ver sus antecedentes, ver si hay una indicación para usar medicamentos para bajar de peso y ver cuáles son esos antecedentes. Fundamentalmente, hoy día los medicamentos para bajar de peso se sabe que hay algunos efectos en el tema de la tiroides, los pacientes que han tenido o tienen cálculos a la vesícula, que se pueden desencadenar cálculos y generar crisis y cólicos biliares. Incluso hay algunas asociaciones con temas de la visión en algunos medicamentos inyectables para bajar de peso. Y eso tiene que ser evaluado por un profesional dedicado al tema para elegir el mejor medicamento y para que esto no se transforme en un problema, porque cuando hay complicaciones importantes, eso te puede transformar en otra enfermedad. Eso es justamente a lo que quería llegar, doctor. Y usted mencionaba los efectos que conocemos, porque usted también señalaba que como son nuevos, todavía están en estudio y puede haber otras contraindicaciones que las sepamos después. Pero hay pacientes que tienen que tener más extremo cuidado que otros, pacientes crónicos, inmunodeprimidos, quizás adolescentes que incluso puedan estar también tentados con este tipo de medicamentos. Bueno, yo te diría que hay distintos grupos. En términos generales hay que decir que estos medicamentos son muy seguros. Los estudios en que cuando se hicieron los estudios de evaluación y análisis de estos medicamentos, se demostró que la probabilidad de efectos secundarios graves es muy, muy baja, mucho menos que los efectos secundarios que habían con otros medicamentos de uso bastante más
habitual. Por lo tanto, en términos generales son medicamentos seguros. Pero, evidentemente, cuando se masifican a tal punto, evidentemente ya empiezan a aparecer grupos de pacientes que habitualmente no usaban estos medicamentos, cuando hay cruces, medicamentos que toman, pacientes que toman otros medicamentos o que tienen condiciones distintas o otras enfermedades, se pueden transformar en un riesgo. Entrar en detalle aquí cuáles son los pacientes que tienen más o menos riesgo es discutible porque efectivamente todavía se están analizando otros efectos secundarios que han ido apareciendo con el uso masivo de ellos. Y además, doctor, solo para terminar esta primera parte de la entrevista, también genera un desabastecimiento, un quiebre de stock para estos medicamentos que a veces se utilizan para tratar otra enfermedad y que genera también ese efecto colateral, ¿o no? ¿Lo han visto ustedes también que ha ocurrido? Absolutamente. Eso? Bueno, ustedes saben que todos estos medicamentos, los más conocidos, los inyectables, fundamentalmente se originaron para el tratamiento de la diabetes. Efectivamente, tienen un efecto muy potente para controlar la resistencia a la insulina y promover la secreción de insulina, y evidentemente son medicamentos de uso muy potente, sobre todo en aquellos pacientes diabéticos. Entonces, cuando aparece una necesidad enorme o muchos pacientes interesados para el tratamiento de la obesidad, se genera un problema porque efectivamente se produjo en algún momento desabastecimiento justamente para pacientes que eran diabéticos. Entrar a discutir quién tiene más indicación, si un diabético o un paciente que vive con obesidad, eso ya es un tema más delicado, pero efectivamente estos medicamentos tienen indicación para la diabetes y para el tratamiento de la obesidad, y por lo tanto es el médico quien debe dar esa indicación, y evidentemente eso se genere un control para justamente la demanda y la oferta. Doctor, conversemos ahora sobre este congreso que usted va a encabezar en septiembre en nuestro país. Es un congreso mundial donde imagino vienen expertos de distintas partes del mundo para conversar, hablar de los nuevos tratamientos, de las nuevas tecnologías que me imagino también van surgiendo en esta área. ¿Qué es lo que tenemos que esperar de este congreso? ¿Cuál va a ser el foco? ¿Y qué tipo de especialistas también se van a dar cita acá? Bueno, esto es bien interesante porque la obesidad como enfermedad está teniendo un vuelco completo. Yo diría que estamos al inicio de una nueva era de la enfermedad. Primero porque antes se pensaba que no era una enfermedad, y ahora que ya se reconoció que esto es una enfermedad, y segundo que están apareciendo medicamentos que pueden mejorar el tratamiento y que pueden obtener mejores resultados. De hecho, el título del Congreso, este es el Congreso Mundial de la Federación Internacional de Cirugía para el Tratamiento de la Obesidad. Por lo tanto, fundamentalmente partió como algo que era fundamentalmente operaciones, pero que claramente ahora con la aparición de estos nuevos medicamentos se está viendo que hay combinaciones, la combinación de un medicamento con una cirugía, de un procedimiento endoscópico a través de la boca con otros medicamentos. Por lo tanto, todas estas combinaciones nos están permitiendo obtener resultados que son cada vez mejores, y por eso que el título del Congreso es Tratamientos Combinados, una nueva era está comenzando, porque básicamente, y esto es como bien tremendo decirlo, lo más parecido a la obesidad probablemente es el cáncer. Entonces, cuando efectivamente nosotros nos sentamos a decir, chuta, esta enfermedad la podemos tratar con este medicamento, con esta operación, quizá un medicamento, después la operación, después otro medicamento, empezamos a obtener probablemente los mejores resultados, porque lo que sí sabemos es que esta no es una enfermedad que vamos a poder tratar solo con una pastilla o solo con una operación, sino que vamos a tener que estar permanentemente en combinación con muchos especialistas. Y precisamente eso quería preguntar, la interconexión, interconsultas con distintos especialistas, ¿también van a estar presentes en este congreso? No sé si es que hay algún representante de otros países quizás también que pudiera traer experiencia que se han desarrollado en otros lados. Bueno, la verdad es que este congreso es muy atractivo porque es el congreso mundial. Aquí van a venir cerca de 3.000 delegados de todas partes del mundo. El que inventó el medicamento más famoso, que es el Ozempic, el que hizo los estudios para evaluar la manga gástrica, hoy día toda esta cirugía con los imanes, el inventor de los imanes. Entonces van a estar probablemente todas las personas, el que descubrió la hormona del hambre, son
en el fondo los titulares de las personas que han trabajado en toda la investigación y todo el desarrollo de las nuevas tecnologías para bajar de peso, porque hoy día, convengamos que hoy día la obesidad es la enfermedad más importante que tiene el mundo respecto de la cantidad de personas que están afectadas, respecto de los costos que genera y respecto de la expectativa de vida que se quita en todos nuestros pacientes. Por lo tanto, va a ser una gran reunión donde realmente se van a poder discutir todos estos temas y que además vamos a aprovechar la sociedad chilena, que es la que está organizando este congreso, de efectivamente poner estos temas en la agenda pública. Vamos a estar a 2 meses de las elecciones, por lo tanto nosotros estamos trabajando muy potentemente con el Bonopad, con todos los tratamientos nuevos, efectivamente para ver, bueno, cómo nos hacemos cargo de esta enfermedad. Y además, doctor, considerando las cifras de obesidad que hay en nuestro país, también en niños, que también es algo que ha golpeado frecuentemente sobre el sedentarismo en los más chiquititos, en los escolares, que también ha preocupado a la autoridad. Vamos a mostrar ahora la página donde las personas pueden encontrar la información de este congreso que se va a desarrollar en nuestro país. Ahí está más información en ifso2025.org, donde está toda la información sobre este congreso, las fechas en las que se va a desarrollar, los objetivos, la misión, toda la información necesaria para que usted pueda conocer entonces esta información, si es que quiere participar, si es que es algún especialista también que pueda ser convocado. Muchas gracias, doctor, por esta conversación con Entrevista CNN. Esperamos verlo también ya en este congreso en septiembre durante este año. Muchas gracias, María Luisa, y bueno, nos esperamos a todos en septiembre para el Congreso Mundial IFSO 2025. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y con esa invitación entonces despedimos este episodio de Entrevista CNN, un tema muy relevante, ya lo decía allí el especialista, por toda la innovación que ha habido con la medicación, pero siempre de manera segura, acudir a un especialista para que él indique cuál es el mejor tratamiento para usted, para su edad, para el problema que está llevando, y también que se va a profundizar entonces a través de este congreso en septiembre de este año en nuestro país. Muchas gracias, nos reencontramos en otro episodio de Entrevista CNN. Llegó